¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, un poco difónicos todavía, el triunfo de San Lorenzo, permítanlo decir. Para mí, la noticia más importante de esta semana, después de tanta espera, bueno, se nos dio, por una vez, ganaron los buenos, vamos a decir. Bueno, saludos a todos los hinchas de San Lorenzo que nos miran. Pero bueno, los que no estuvieron tan contentos esta semana fueron los del Frente Amplio UNEN, que bueno, están protagonizando una curiosidad, ¿no? Política que es podríamos decir, una discusión casi en vivo, con esa dramatización a la que tan afecta Elisa Carrió, que bueno, ese enojo en medio de un acto, mientras estaba hablando Pino Solana, su decisión, bueno, de retirarse, lo que bueno, dejó a las claras la división que existe dentro de ese frente, podríamos decir, casi desde su constitución, a partir de yo creo que Elisa Carrió es una gran constructora de escenarios y al mismo tiempo es una gran destructora de esos mismos escenarios que ella crea, porque bueno, ella misma fue la que planteó la posibilidad de un acuerdo con el macrismo, ¿no? Entonces vamos a estar analizando en este programa, a propósito de eso, si eso es posible, qué ganaría, qué perdería el UNEN, qué ganaría, qué perdería Macri. Bueno, por eso hemos invitado a Artemio López, bueno, en su condición de encuestador y de analista del escenario político. También vamos a estar hablando con él a propósito de Frente para la Victoria. Después tenemos a Martín Nourés, uno de los dirigentes porteños de Frente Amplio UNEN, un ex legislador que estaba ahí presente en el escenario en el mismo momento que Elisa Carrió decidía retirarse, ir a comer pizza, como dijo ella. Bueno, así que vamos a la pausa y ya con nuestro primer invitado. Muy bien, ya que estamos con Artemio López y hablábamos a propósito de esta situación que está viviendo el Frente Amplio UNEN, que está, bueno, peleando en las encuestas más o menos el tercer lugar, podríamos decir, con Macri, pero con la posibilidad de, si se suman esas dos fuerzas, aparentemente, si hacemos una suma matemática, quedarían primero. Pero ¿qué sucedería ante esa posibilidad de una suma del macrismo y del Frente Amplio UNEN? Sí, en realidad lo que digan las encuestas hoy, a un año casi y medio del escenario real efectivamente constituido, sin el dato central que es quién va a ser el candidato oficialista, que es la fuerza que organiza desde el 2003 el escenario electoral a nivel nacional, es muy prematuro, pero es cierto que UNEN tiene una tensión interna que me parece se va a resolver de una manera dramática. O sea, ahí lo que te ha planteado es una fractura porque hay un sector del radicalismo que va a traccionar hacia el PRO. Es bastante racional la alternativa esa de centro-derecha. El radicalismo tiene una convivencia de sectores más vinculada a la tradición conservadora de centro-derecha, sobre todo luego del retiro de la experiencia alfonsinista, después del fracaso del gobierno de Raúl Alfonsín. Eso se ha consolidado mucho, tiene despliegue territorial, hay algunos caudillos radicales que tienen claramente una impronta de centro-derecha, va a articularse con Macri, la que hace de nexo en esa posición, pero la verbaliza, la actualiza, la teatraliza, es Elisa Carrió, pero en realidad hay una tradición y una corriente interna dentro del radicalismo que tiene ahí un horizonte, una perspectiva de construcción ideológica también posible. Yo creo que eso va a pasar, esa fractura se va a consolidar, es mi perspectiva. Y el sector de centro-izquierda generará un polo autónomo, o sea, por afuera del Faunen o del Es cierto, hay un sector de radicalismo históricamente más conservador, incluso a veces cercano a ciertos gobiernos militares, ¿no? Por ahí podría ser... Claro, bueno, para no irse tan atrás, hicieron la alianza, fíjese el gobierno que hicieron. Si hay sectores de derecha en el radicalismo, no le quepa ninguna duda. Qué bueno, de ahí podría parecer más potable para presentar. A mí lo que me parece es el tema de la presentación, ¿no? Cómo este Frente Amplio UNEN puede presentar en público una alianza con Macri sin desperfilarse, cómo hacerlo creíble a un electorado, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que hay un electorado dispuesto a acompañar esa alternativa. Hay prima ahí un fuerte contenido antikirchnerista, o sea, de oposición. Y bueno, ya han demostrado que un sector del electorado en Provincia de Buenos Aires del electorado radical, acompañó la oferta de Francisco de Narváez en el año
cuando Alfonsín tomó la decisión de que fuera su Cuando candidato, Ricardo Alfonsín lo Ricardo presentó como Alfonsín, candidato. cosa que yo creo que también lo evaluó en términos racionales, porque el radicalismo no tenía despliegue territorial en Provincia de Buenos Aires y tomó una decisión adecuada. Con lo cual el radicalismo... Aunque lo criticaron mucho por eso. Lo criticaron, pero fue una decisión, es muy anterior la discusión, pero no había ninguna alternativa territorial capaz de reemplazar esa. Yo creo que pensó en ese sentido de una manera adecuada a Ricardo Alfonsín, además porque el radicalismo a esta altura ya de su desarrollo tiene alternativas posibles con sectores de centro-derecha. Es más bien un partido testigo y cuya fortaleza es la capacidad de aliarse a otros. Desde la Matrix que tiene en Santa Fe, donde la fortaleza de la UCR es su alianza con el Partido Socialista, la verdad que como alternativa propia al radicalismo ha dejado de existir. Lo que tiene que pensar es qué tipo de alianzas hace. Y este tipo de alianza de centro-derecha me parece que es acompañada por un sector de la dirigencia y también del electorado radical. Ahora vos ves de manera indefectible que se produce una fractura en el Frente Amplio. En líneas generales sí, bueno, a menos que retroceda Pino, lo cual puede ser, o sea, no descarto, pero sería Pino y sus aliados, Libres del Sur, y procesen la alianza nacional con el PRO, porque ellos con el PRO están aliados en provincia y ya han ido a elecciones aliados al PRO, pero con PRO regionales y locales, donde podían subordinarse a una lógica nacional. Esto ya sería un poco, digamos, más visible, irían articulados pero subordinados a la estrategia del PRO. Vamos a ver si lo digieren. Y el socialismo de Wiener faltaría definir ahí. El socialismo de Wiener tendría también que aceptar esa alternativa y sobre todo en Santa Fe, eso es una lógica que impacta muy fuertemente con el tipo de alianza provincial, con lo cual me parece que ahí sí se complica más duramente que en el caso de los sectores del socialismo y Libre del Sur, que no tienen que cuidar el despliegue de un territorio en particular, pero en el caso del socialismo en Santa Fe, donde su alianza con el radicalismo confronta electoralmente con el PRO, ahí me parece que se establece una dificultad adicional, por lo cual me parece que la fractura está planteada, por lo menos por el lado del socialismo claramente, y me parece que Pino después de, no sé, pero no creo que pueda retroceder e ir a galvanizar una alianza con Macri. Ahora, Artemio, siguiendo en este escenario de hipótesis, vamos a suponer que el Frente Amplio UNEN arma una alianza con Macri, la consigue presentar de forma potable para la sociedad, se convierte en una alternativa importante, ganadora, podríamos decir, para las elecciones de 2015. No, ganadora hay que ver, sobre todo, vuelvo a insistir en el dato inicial, quién es el candidato del Frente para la Victoria. Pero yo creo que el PRO, con un sector del FAUNEN, es una fuerza competitiva a nivel nacional, sí, no me cabe ninguna duda. O sea, es una fuerza capaz de ir a discutir eventualmente, si el candidato del kirchnerismo no logra un triunfo en primera vuelta, ir a discutir como segunda minoría el balotaje. Y ahí, bueno, nos planteamos, haces hincapié en el tema del perfil que debe tener el candidato del Frente para la Victoria, porque ves en ese... Ah, claro. Ahí hay una gran diferencia. Y bueno, la capacidad de que Macri tenga chance de ser presidente o no depende de la característica del candidato del Frente para la Victoria. Si el candidato del Frente para la Victoria tiene perfil similar a Macri y disputa el mismo electorado independiente que disputa Macri, y su atributo central es diferenciarse del espacio kirchnerista y de la práctica del kirchnerismo en estos últimos 10 años, bueno, va a lograr fraccionar el piso electoral del kirchnerismo, que por otra parte es muy alto. En las elecciones del 2009 y el 2013, en coyunturas socioeconómicas muy estrictas, incluso peor que la que efectivamente transitamos hoy, el 2009 tuvo 3 puntos de caída del PBI y destrucción de empleo. A nivel nacional el kirchnerismo obtiene el 32% de los votos, 32.7 en el 2013. Ese es el piso electoral, más allá de la coyuntura socioeconómica. Bueno, si el candidato propio representa plenamente ese piso y va a la búsqueda de lo que efectivamente le resta para obtener 40 puntos, en este país con 40 puntos y más de 10 al segundo se gana en primera vuelta, bueno, habrá chance de que el kirchnerismo tenga un triunfo en primera vuelta, porque por la arquitectura actual de la oposición no hay nadie que esté por arriba de los 30 puntos. Ahora, si el candidato se quiere diferenciar de la historia del kirchnerismo y va por capturar voto independiente y para eso produce una fractura en el voto propio, bueno, ahí me parece que es un camino a la luna para ese candidato oficialista. Va a ingresar a balotaje, mi perspectiva es que va a ingresar eventualmente con Macri y en balotaje pierde. Y el Frente para la Victoria debiera evitar el escenario de segunda vuelta porque le es muy adverso. Con Macri o con cualquier otro, ¿no? Pero digo que Macri tiene una perspectiva de crecimiento, elaborando esta alianza.
Solanas y el socialismo es un dato absolutamente secundario. O sea, con un sector del radicalismo a Macri le alcanza para estructurar esta alianza nacional. Cuando hablas de un candidato que parte la base kirchnerista tratándose de diferenciar, me parece que estás hablando de Scioli, o entiendo mal que estás hablando. No, hay sectores que tienden, no solo Scioli, Scioli lo ha manifestado con más intensidad. Ojo, es un criterio de construcción electoral que yo no comparto, pero está instalado. De hecho, una parte del kirchnerismo piensa así. Que cree que el atributo central es diferenciarse del kirchnerismo para capturar voto independiente. Mi perspectiva es que esa estrategia captura voto independiente, fractura la base propia y en lugar de necesitar 10 puntos, supongamos que el piso electoral es de 30 puntos el kirchnerismo, que lo es. Bueno, en lugar de necesitar 10, 12 puntos para llegar al 40%, que es la hipótesis de trabajo con la que me parece hay que manejarse de cara al 2015 para el oficialismo, va a necesitar recuperar esos 10 puntos que le faltan, pero además todo lo que pierda en la base propia, porque no la van a acompañar. Hay sectores que no van a acompañar esa candidatura, con lo cual es un camino a la luna, porque ningún candidato tiene disponible 15 puntos, 20 puntos de voto independiente. O sea, en esta situación de fragmentación de la oposición y con candidatos además que tienen los mismos atributos, porque ¿cuál es la diferencia de atributos centrales entre Sergio Massa, Mauricio Macri y Daniel Scioli? No hay grandes diferencias en cuanto a atributos y oferta para el electorado independiente. Parecidos. Son bastante parecidos, incluso Randazzo también tiene esa particularidad de que compiten todos por el mismo espacio electoral y me parece que ahí hay un error conceptual. No hay que descuidar la representación genuina del espacio kirchnerista, que es muy suculenta, es 1 de cada 3 votos nacionales. Eso es lo primero que el candidato kirchnerista debe respetar, ser fiel a la tradición y al espacio que le dio representación exitosa del 2013 en adelante. El kirchnerismo ha ganado todas las elecciones del 2013 en adelante y lo ha ganado de manera contundente en algunos casos, 2011, pero con mucho volumen electoral en situaciones muy difíciles, 2009 y 2013. No es chiste que una fuerza tome 1 de cada 3 votos nacionales en este escenario tan fragmentado. Por eso que me parece que hay que vigilar que el candidato efectivamente represente kirchnerismo puro. Y a partir de ahí sí, ir a buscar el electorado independiente. Ya ha votado mucha ciudadanía por Cristina Kirchner y Néstor. ¿Existe hoy ese candidato? Me parece que está en construcción, no está plantado en el escenario electoral. Normalmente, 2 años antes de las elecciones, 1 año y medio antes de las elecciones, todos los candidatos que aparecen con posibilidades se van cayendo. Y es difícil que lleguen. Pero hoy me parece que además de esa incertidumbre histórica, esa variable podría no funcionar esta vez, tampoco hay que aferrarse a que lo que pasó vuelva a pasar. Lo que sí creo es que desde el punto de vista del diseño electoral, el candidato kirchnerista todavía no ha aparecido porque no veo a nadie todavía, por lo menos de los que aparecen en los medios, teniendo volumen electoral suficiente representando al piso del kirchnerismo de manera plena. Es cierto que hay candidatos que están en esa dirección, Domínguez, efectivamente Uribarri, Rossi, pero bueno, habrá que ver cómo se despliegan. Quizá haya alguno más. Hay nombres de... Kicillof, bueno, uno dice. Sin duda, esos candidatos, tanto los que nombré, Domínguez, Rossi, Uribarri y Kicillof, tienen la propiedad, a mi juicio, ¿no?, de representar plenamente el piso electoral del kirchnerismo. Difícilmente ahí se fuga algún voto de estos 33 propios. Y a partir de ahí iniciar... O sea, consolidar el tercio de votos que tiene el kirchnerismo y a partir de ahí buscar... Exactamente. Y ahí hay muchas variables que intervienen. La cuestión socioeconómica, el respaldo de la presidenta, o sea, bastantes incógnitas a despejar que hoy no podemos saber cómo va a evolucionar la coyuntura socioeconómica de cara al 2015, pero sí creo que es clave esa primera precisión, representar cabalmente el 33% de voto de kirchnerista y obviamente para eso se necesita el respaldo de la presidenta. Vamos a ver. Era mi próxima pregunta, si la decisión que tome Cristina, si la actitud que tenga, iba a ser decisiva en el escenario. Sí. Yo creo que sí. Bueno, hoy la política más popular de Argentina, Cristina. Obviamente, en la sinergia que le dio la lucha contra los fondos buitres y la lógica de Griesa, eso ha crecido un poco. 66% de los argentinos apoyan la posición de la presidenta. Obviamente no todos la van a votar. Solo el 40%, 42% dice que poder votar el Frente para la Victoria. Pero hoy la figura de Cristina Kirchner es decisiva a nivel interno de la fuerza para sostener al candidato. Eso no cabe ninguna duda. Por eso que
el apoyo de Cristina Kirchner, la característica del candidato que representa el 33% de los votos y eventualmente la coyuntura socioeconómica. Hay un sector muy importante de la ciudadanía que ya votó kirchnerismo, 54% de los votos. O sea que hay disponible un sector independiente que ya ha votado kirchnerismo, con lo cual no hay problemas con el kirchnerismo. Hay un error conceptual en los que se quieren diferenciar. Lo que hay que ver es cuáles son las condiciones socioeconómicas en que llega la elección para que ese voto volátil pueda nuevamente acompañar la oferta oficialista, pero la condición inicial es que el candidato oficialista tiene que arrancar con el piso completo, 33 puntos, ni 23, ni, porque si no es imposible evitar el balotaje. Y en balotaje... Bueno, muy bien, Artemio López, muchas gracias por estar aquí. Vamos a la pausa y seguimos. Muy bien, y acá estamos con Martín Nourés, ex legislador porteño, el referente del GEN de Margarita Stolbizer, acá en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los dirigentes que estaba sentado en ese escenario, ya un acto, podríamos decir, famoso, mítico, vamos a decir, en el que Elisa Carrió agarró su carterita, se levantó y se fue mientras Pino Solanas estaba hablando. ¿Qué pensaste en ese momento cuando Carrió se levantaba y se iba? Que nos han importado un tema que no nos interesa. El tema de Mauricio Macri, la eventualidad de una alianza con el PRO, para nosotros no tiene relevancia. ¿Por qué no tiene relevancia? Porque el acto estaba convocado precisamente, en primer lugar, para festejar el triunfo en las primarias sobre el PRO. En segundo lugar, en el marco de una definición programática de UNEN que tiene que ver con centralizar en la crisis económica y social la discusión de la Argentina, y está muy claro para nosotros que ni en la forma de intervenir del Estado, ni en la necesidad de una reforma fiscal, ni en la lógica de proteger los puestos de trabajo y mejorar la distribución del ingreso, Mauricio Macri es un compañero de ruta, con lo cual era una importación de un tema que no tenía demasiado sentido. Yo le decía a un compañero en ese mismo momento, mira, nos han traído como en la época de Fabio Serpa. ¿Te acordás que Fabio Serpa cualquier cosa la relacionaba con los marcianos y te metía a los marcianos de prepo en todas las conversaciones? Y esto de meter a Macri en la discusión de UNEN es como poner a hablar de los marcianos, ¿no? Estamos hablando del planeta Tierra y de los problemas del planeta Tierra. Ahora, el tema, Jorge, es que el tema está planteado, lo planteó la misma Carrió, después, bueno, Martín Lustó en cierta manera también lo sacó, que es uno de los principales referentes acá en la capital federal. Y bueno, entonces, como que cada presentación de UNEN va a estar rodeada de esa situación. ¿Y cómo se sale? Me parece que en algún momento va a haber que haber una discusión interna, o bueno, esto hasta que llegamos. La discusión interna está saldada, excepto en estas dos posiciones que vos señalas recién, ¿verdad? Ninguno de los partidos que integra UNEN ha planteado ni por asomo una estrategia de alianza con el PRO. Elisa Carrió, como todos sabemos, no es la presidenta de su partido, y Martín Lustó es un extrapartidario en las filas del radicalismo, de manera que, más allá de la densidad política y del respeto fraternal que hay que tener con figuras que tienen en la sociedad un arraigo público importante, está claro que estas decisiones de partidos las toman los partidos y no las individualidades. Pero digo, y no por un problema de método solamente, es decir, no por hacer, diría yo, una ceremonia específica del método, pero si nos estamos pasando los días en Argentina discutiendo la importancia de las reglas, no puede ser que en el marco de reglas que son institucionales y que regulan la actividad de este Frente Amplio UNEN, estemos nosotros mismos vulnerando los principios que hacia afuera estamos planteando. Entonces, hay reglas, lo deciden los partidos, y en ese marco serán los partidos los que tienen que hablar. Ayer Ernesto Sanz, que además de ser precandidato del radicalismo, es su presidente, planteó que, bueno, que había como 10 provincias en donde ya se estaba hablando de un posible acuerdo entre el radicalismo y el PRO. ¿Ahí ves alguna dificultad en que se hagan ese tipo de alianzas? Yo la verdad que no las aconsejaría, me parece que son señales equívocas en materia local. Creo que a nivel nacional eso es impensable, y voy a decir una cosa sencilla, yo no descarto que UNEN llegue en algún momento a forzar otro tipo de política de alianzas en algunos distritos. Me estoy refiriendo concretamente a posiciones referidas al centro izquierda o a la izquierda más
digamos, más dura. Yo no creo que si la Argentina se produce un agravamiento de la crisis social, nosotros podamos no prestar el oído y no tender estrategias de colaboración con fuerzas de izquierda que también están en el mapa político. Ajá. La presidenta dijo que a la izquierda estaba la pared. La presidenta tiene una dificultad, que es que cree que el universo es ella misma. El universo es un poco más grande. Y a la izquierda del gobierno yo diría que hay muchas cosas. Muchas cosas en materia de distribución del ingreso, muchas cosas en torno al respeto a la ley, muchas cosas en entender la complejidad del mundo. Y además creo que una presidenta que ha hecho de su incremento patrimonial uno de sus vectores de vida es casi inmoral que plantee que a la izquierda de ella está la pared. Para tratar de solucionar esta cuestión, ¿qué habría que hacer entonces? ¿Que Carrió se vaya del Frente Amplio? No. Carrió tiene que, como nos toca a todos cuando hemos sido mayoría o minoría en una fuerza, tiene que entender que la coalición mayoritaria tiene establecida una política de alianzas. A ver, a mí me encantaría, por ejemplo, integrar al Frente Amplio a gente como Víctor de Genaro, como Claudio Lozano, con quienes hemos compartido experiencias políticas y de formación sindical. Y no por eso, si el UNEN plantea que Víctor de Genaro y Claudio Lozano no son factibles de incorporar al UNEN, yo me vaya. Ahora, está claro que yo tengo que ser solidario con las estructuras políticas que integran este frente y que le dan solidez y previsibilidad. Porque este es un tema muy importante, Fernando. Si los partidos son los que discuten, hay previsibilidad. Ahora, si los individuos una mañana arrancan para un lado y al día siguiente pegan una voltereta para el otro, uno tampoco le está emitiendo a la sociedad señales claras en torno a la acción de marcha. Bueno, esa es una cuestión, ¿no?, importante que discutir, porque, digamos, ¿qué hay que privilegiar? ¿La posibilidad de ganar en el 2015 o la posibilidad de armar una fuerza que sirva para más allá del 2015, ¿no? Porque daría la sensación de que Mauricio Macri es un candidato muy fuerte, que en las encuestas estaría ascendiendo, y si se arma una alianza con el Frente Amplio UNEN, podría ganar en el 2015, pero hay que ver qué pasaría con el... Primera cuestión, yo contrariamente a todo lo que se dice, creo que una alianza de esa naturaleza perdería votos y no los ganaría. En primer lugar. En segundo lugar, esa alianza, ¿qué va a plantear como estrategia de gobierno? ¿Qué le va a decir a la sociedad? Pero no se puede hacer, por ejemplo, hagamos unas pasos. Hay un candidato de centro-derecha, Mauricio Macri, un candidato de centro, Cobos, y un candidato de izquierda, Wiener, pongamos. Y que la gente decida a ver cuál le gusta más. ¿No es posible eso? A ver, para eso no tiene las PASO, tiene las generales. Porque el problema de esas PASO es que después de esos tres que compiten, si ganan, tienen que poner ministros, tienen que poner secretarios de Estado, tienen que discutir políticas públicas. No es un menú de candidato, la PASO, si es tan amplio. Si usted me dice, bueno, en realidad hay un programa acordado común, y en ese programa común usted tiene un menú de candidatos donde gane el que gane, más o menos van a rumbear para un determinado lugar, eso está perfecto. Ahora, si no hay un programa común, como claramente no lo hay ni lo habrá con el PRO, ir a una PASO a ver en el menú de candidato cuál es el que me cae mejor, no porque estamos diciéndole a la sociedad que juega la ruleta rusa. Bueno, por ahí Macri podría adherir. Cuando lanzaron el Frente Amplio UNEN hicieron como una cartilla de puntos de constitución. Por ahí podría adherir a esa cartilla, no sé. A ver, vamos a ponerlo blanco sobre negro. En Argentina la palabra está muy devaluada. Hay lugares donde la palabra en sí misma marca hitos. En la Argentina hay además que correlacionar la palabra con los hechos. Yo dudo que Mauricio Macri, que gobierna un distrito donde dentro de la ciudad de Buenos Aires, si uno mira el barrio de Recoleta y mira Villa Lugano y Villa Soldati, hay 10 años de diferencia de expectativa de vida. Dudo que una persona que está gestionando la ciudad hace 8 años con estas características pueda adherir a una lógica de igualdad social, porque sería un contrasentido absoluto, ¿verdad? Muy bien, Martín Obrés, claro, ha sido. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros nos despedimos. Chau, hasta el viernes que viene.